Pues supongo que más de una ocasión te ha ocurrido lo que me ocurrió a mí hace unos días. Te entrego un presupuesto, en este caso para una conferencia, y el cliente, después de ignorar el WhatsApp durante unos días, como dice un buen amigo mío, ¿no? Viendo las dos palomitas, que ahí hay como un mensaje oculto en WhatsApp que significa algo así como usted está siendo ignorado con éxito, ¿no? Bueno, fuera de broma, en realidad, finalmente cuando conseguí hablar con el cliente, pues me dijo que le parecía elevado el precio, que le parecía caro. Y esto me ha ocurrido en muchas ocasiones con cursos que he entregado, con programas formativos, con lo que sea. Y quiero creer que si estás en ventas, si estás emprendiendo, eres empresario, tienes un negocio, lo que sea, pues finalmente esto a veces sucede, ¿no? Que entregas un presupuesto, que enseñas tu producto, que enseñas tu servicio y que el cliente pues te dice que le parece caro tu producto o tu servicio. Y se me ocurría poder compartir contigo un poquito, pues, acerca de esto. ¿Qué dice Psicoventa acerca del programa, acerca de esta objeción que en muchos casos es real? Que en realidad, cuando te está diciendo, en muchos casos me refiero cuando es real y te está diciendo es caro, lo que te está diciendo realmente es yo no puedo pagar ese servicio. Te he pedido presupuesto porque entiendo que me puedes aportar la solución a lo que yo estoy buscando, que hay un aporte de valor que me puede quitar el problema que estoy teniendo, pero no puedo pagarlo. O sea, al final hay muchas cosas ahí fuera en el mercado que no es que sean caras, es que no las puedes pagar. Entonces es así de sencillo, ¿no? Y bueno, hay cosas que son muy caras realmente. Y cuando es caro es básicamente porque la distancia que hay entre el valor y el precio es grande. Y aquí es donde yo quiero hoy compartir contigo, ¿no? De alguna forma el cómo responder cuando un cliente te dice, me parece caro tu producto. ¿Por qué el cliente dice que es caro? Básicamente hay varias razones, pero yo te quiero mencionar cuatro básicamente de por qué un cliente termina diciéndote, me parece caro tu producto o tu servicio. Primero, porque no comprende realmente el beneficio. No termina de asociar la eliminación de su problema, del dolor que tiene, el dolor, porque así le llamo yo en psicoventa, ¿no? Al final las personas compramos por dolor. Nos queremos, bueno, el dolor me refiero como la sensación que experimentamos cuando tenemos una carencia de un producto o de un servicio. Y entonces, de repente, si el cliente no percibe de alguna forma, bien porque no se la hemos sabido explicar nosotros bien, porque no hemos identificado bien ese dolor, esa necesidad que llamamos, y el cliente no termina asociándolo, pues realmente no comprende cómo tu producto, cómo tu servicio le puede quitar ese problema. Yo de hecho creo que este último que me han dicho que le parecía caro, iban por ahí los tiros. Yo creo que no terminó de entender por qué a su negocio mi intervención le podía quitar su problema. Yo estoy cristalino de que se lo puede quitar, pero de alguna forma yo no se lo supe explicar bien, no lo comprendió bien, por alguna razón. En definitiva, al final, pues perdí el proyecto y creo que tenía que ver mucho con esto. Hay una segunda razón y es que el cliente eh, haya, esté comparando el precio con el valor y lo que te decía antes y vea mucha descompensación. Sienta que el valor que le está aportando no está compensado con el precio que está pagando, ¿no? Entonces, al final esto también pues, es una de las razones fundamentales por las que te dice es caro, ¿no? Porque al final dice, bueno, yo estoy pagando un precio por algo a cambio y lo que estoy recibiendo a cambio, pues siento que hay una distancia. Em, Creo que hay una que es fundamental y la trabajamos mucho en psicoventa y es cuando no hay suficiente confianza. Aquí es cierto que este es uno de los puntos en los que eh, dos cosas que te quiero comentar. Una, cuando hay mucha confianza con el cliente y habitualmente miente menos, quiero decir con esto, muchas de las objeciones que un cliente nos pone, en muchos casos, no voy a decir que sea mentira, que suena muy feo, muy fuerte, pero no son ciertas del todo. Cuanto más confianza exista, por eso la confianza es la super objeción a trabajar desde el principio y hay un protocolo muy específico de 12 pasos en psicoventa de cómo trabajar la confianza, porque la confianza es la superobjeción. De hecho, como siempre digo, es la objeción que más noes provoca, sin embargo, la que menos te dice un cliente. Y esto es muy potente poderlo saber porque desde el principio tenemos que estar trabajando esa confianza. Cuando no hay confianza, el cliente, una, o te va a mentir y te va a decir, pues me parece caro y ya está, y se va a ir tan tranquilo, tan tranquila y ya está.
Pero en muchos casos, si sí confía en ti y te dice que es caro, ahí hay un protocolo muy específico, 7 pasos de cómo manejar esa objeción que se explica perfectamente en el programa de psicoventa. Pero yo creo que como punto importante de lo que te quiero resaltar hoy, ¿por qué el cliente dice que es caro? En muchos casos porque hay una falta de confianza en ti y la proyecta sobre el producto. Quiero decir, a veces decimos el producto me parece caro, se me va, pero lo que me está faltando es confianza en ti para poder comprarte el producto o el servicio, ¿no? Y porque al final hay un elemento diferenciador brutal a la hora de comprar algo y eres tú, es tu actitud, es tu forma de ser, es tu carácter, es la confianza que tú le generas al cliente. Y hay una cuarta razón también de por qué el cliente dice que es caro, y es porque siente que se puede estar equivocando en su decisión. Cuando una persona siente que su decisión puede ser equivocada y no siente la confianza en él mismo como persona, como comprador, pues a veces vuelve a proyectar esa excusa, esa objeción, esa razón, esa justificación sobre el precio del producto y en realidad no te va a decir, oye, mira, es que no me fío de la decisión que estoy tomando, pues pienso que me puedo estar equivocando y tal. Entonces, bueno, es súper importante estar escuchando para poder identificar, porque a veces si no identificamos bien y no escuchamos bien, podemos responder mal al cliente. ¿Y qué significa responder mal? Cuando un cliente dice me parece caro, podemos cometer errores muy básicos. Por ejemplo, disculparte, ¿no? De los errores puede ser disculparte y decir, bueno, mira, perdona, sí, sé que es caro, pero bueno, esta parece como muy obvia, pero que hay mucha gente que comete este error y me parece que es gravísimo porque esto refuerza la objeción que el cliente te está poniendo. Por otro lado, hay un error también garrafal y es rebajar precio sin más, ¿no? Dices, pues te cobro 10, me parece caro, bueno, pues 7. Otra, este ha tratado de meter un gol y si no encaja, pues de repente me baja el precio, ¿no? Distinto es, y esto yo sí lo uso en muchas ocasiones, es cuando me dicen, mira, no tengo el presupuesto para eso, pero me encantaría que hicieras tú el trabajo. Yo no tengo ningún problema en decirle, mira, este es el precio, no tengo la costumbre, y así lo hago, de tocar precio, pero tu proyecto me gusta, me gustaría poderte ayudar. Y si de verdad y de corazón el problema es el precio, hablemos de esto, porque me parece que hay, en mi caso, cuando es un servicio y te puedo quitar un problema realmente y sé que lo puedo hacer, hablemos cuál es el presupuesto que tienes y seamos sinceros para un lado y para otro y lleguemos a un acuerdo. Y en muchos casos lo que también hago es pues, hacer un aumento de valor, ¿no? Que es decir, oye, mira, no puedo tocar el precio, creo que esto también es bastante justo cuando sé que lo puedes pagar, no puedo tocar el precio, te puedo aumentar el valor de alguna forma, te hago algún obsequio, te hago unas horas extras, te regalo algo, un libro para tus empleados, alguna cosa que sea un aporte de valor y que realmente tú digas, ostras, pues mira, no bajó precio, pero me hizo un aporte de valor un poquito más grande. Creo que esto es súper importante. Cuidado con bajar precio porque esto te hace perder posicionamiento y respeto. Al final también se pierde mucho respeto con esto. Y por supuesto, no contradecir al cliente. Un error también gravísimo es entrar en una disputa con un cliente, en una pelea, decirle, pues no es caro. Y no es caro porque... Y hay mucha gente que se engancha de una manera espectacular con eso, ¿no? Entonces, me gustaría darte algunas claves de cómo reconvertir la objeción de es muy caro y poderla manejar un poquito a tu favor. Número uno, valida siempre la opinión, la emoción, la percepción que el cliente está teniendo. Nunca la discutas, valídasela siempre. Y mira, qué interesante, qué bueno que tengas esta percepción. Me gusta que lo veas así. Qué bueno que lo estés viendo así y que me lo estés diciendo, porque mucha gente igual lo piensa y no me lo está diciendo. Eh, o sea, pero de alguna forma que el cliente se sienta valorado, escuchado y de alguna forma reconocido, que se sienta que tú estás ahí y que has comprendido de alguna forma lo que te está diciendo. Creo que esta es la clave, ¿no? Validarlo, validar su opinión, validar su percepción, validar su emoción. Entiendo que te sientas así, de alguna forma validarlo. Dos, una de las claves también fundamentales sería pues resaltar de alguna forma el precio, ¿cómo decirlo? El coste de la no actuación, de la no acción. Me acuerdo hace muchos años entregando un proyecto a una empresa muy grande, que todos la conocemos, seguramente los que estamos viendo este vídeo,
que me decía, esta frase no es mía, la leí hace muchísimo tiempo, no me acuerdo a quién se la leí, no me acuerdo, sinceramente. Fue en un libro, de estos que andan por ahí atrás. Ah, pero esa frase se me quedó muy grabada y la usé en aquel momento y fue clave aquella frase. Y fue la frase de, si tú crees que la formación es cara, prueba el precio de la ignorancia, ¿no? Prueba cuál es el coste de no formar a tu equipo. Aquella conversación, quizás no la dije con esta forma así tampoco, pero se generó esta conversación, ¿no? ¿Y por qué piensas que la formación es cara? Ah, fíjate lo que hay que pagar por formar. Digo, ¿te has parado a pensar alguna vez cuál es el coste de no capacitar a un equipo? Porque de verdad que surgió porque me decía que me da mucha rabia, me acuerdo que me decía el director este de recursos humanos, me da mucha rabia invertir dinero en formación con el equipo y que luego se vayan a otras empresas, se pongan por su cuenta y ta. Bueno, pues esto suele suceder y mucho. Am, y digo, bueno, es cierto, pero es mejor formar y que se vayan que quedártelos sin formar. Uy, iba a decir una palabra que no encajaba aquí. Prefiero un espabilado que se vaya que un tonto que se me quede. Esto lo tengo cristalino, ¿no? Entonces, cuidado con el precio el coste de no actuar, ¿no? Otra de las claves para trabajar esa objeción sería reformular de nuevo el valor. No centrarte tanto en el precio, sino hablar del valor. Creo que esto es una de las cosas fundamentales, ¿no? ¿Cuál es el valor que te aporta? Mira, aquí hay una frase que está subrayada con negrita y tamaño 72 en el programa Psicoventa y es cuando el cliente habla demasiado de precio es porque la intensidad del dolor no es suficientemente fuerte. Quiero decir, cuando el cliente está pensando demasiado en precios porque no tuvimos la capacidad de hacerle ver que ese dolor que está teniendo, que ese conflicto que está teniendo, que esa necesidad que está teniendo, um, no la tiene muy intensificada. Y al no tenerla intensificada, consciente, fresca, fuerte, incluso minimizada, de repente el precio aumenta. Si somos capaces, imagínate que el precio está a esta altura, ¿no? Ya que tengo las manos puestas así, que el precio está a esta altura y el valor, el quitar el problema está a esta altura, evidentemente el precio es más alto. Pero si de repente ponemos el foco allí y somos capaces de aumentar el valor y que el cliente se dé cuenta el problema que le estamos quitando, de repente el valor ya está por encima del precio. Y quizá el precio sea el mismo, pero el tamaño del precio lo determina la intensidad del dolor que el cliente experimenta. Más grande es el dolor, más grande es la necesidad, más grande es la conciencia de la necesidad. Dejémoslo ahí, que ahí creo que está bastante bien explicado. Más grande es la conciencia de la necesidad, menos importa el precio. Esto lo podríamos ver con cualquier producto, ¿no? Por eso muchas veces cuando yo pregunto y preguntamos todos los que nos dedicamos a esto, los expertos que nos dedicamos a esto, preguntamos cuánto vale un vaso de agua, la respuesta siempre es depende. ¿Y depende de qué? Muchos dicen, pues depende del sitio. Bueno, sí, venga, va. El entorno condiciona el precio, es una realidad. Depende hasta de la decoración del vaso, pues también. Depende hasta de la persona que te lo sirve, pues también. Pero en toda esa fórmula, la mega clave está en depende de la sed que tengas. Depende de la sed que tengas, tú vas a pagar un precio u otro por ese vaso de agua. Así que espectacular. Otra de las claves para poder manejar la objeción precio sería utilizar pruebas sociales. ¿Qué es una prueba social? Bueno, lo que tu producto o tu servicio hizo por otra persona. Esto es fundamental. Yo esto sí lo incorporo mucho en mi lenguaje de venta, ¿no? Oye, pues eh, si me hubiera dado tiempo en este último presupuesto que te comento que sucedió, ¿no? Porque siento que no es consciente de lo que realmente le está pasando. Sé que tienen un conflicto porque me ha sido filtrado este conflicto. Son un montón de empleados, son como 100 empleados. Si fuera consciente de que esa intervención le puede sacar de ese conflicto, eliminar esos conflictos que tienen entre personal y aumentar ventas con total garantía, no hubiera pensado en el precio. Yo reconozco que aquí se me escapó, se me fue, quizás asumí demasiado que como me estaban llamando me iban a aceptar el presupuesto y no tuve el tiempo, y lo asumo, que no tuve el tiempo de poder hablar de ese aporte de valor y que se dieran cuenta y contar alguna historia de cómo otros negocios de su mismo sector
sector de la restauración. Como otro negocio de su sector de la restauración, han duplicado, triplicado, cuatriplicado ventas, han conseguido que sus equipos sean mucho más efectivos, que sus clientes sean mucho más embajadores con una intervención o con varias intervenciones. Pero bueno, no hubo tiempo de eso. Ojalá. Y ojalá que quien se lo haga bien. Eso espero de verdad y confío y solucionen ese problema de corazón. Eh, y luego, cambia la perspectiva de las preguntas. Yo creo que la forma en la que preguntamos es la forma en la que enseñamos a nuestros clientes a pensar, ¿no? Al final, pensar es hacernos preguntas y responderlas. Y a veces los clientes entran en un bucle de preguntas y respuestas y lo que tenemos que hacer es romper ese ciclo, pues preguntando otras cosas, ¿no? Entonces, casi para terminar, yo creo que la clave de hoy en esta objeción de me parece que tu producto o tu servicio es caro. Número uno, escucha con atención, valida, por supuesto, y con mucha sinceridad, con autenticidad. Valida la percepción, la opinión del cliente. Nunca discutas por la opinión con la opinión de un cliente, porque al final las personas tendemos a defender nuestras opiniones como si no fuera la vida en ello. De hecho, la mayoría de los conflictos que existen entre personas es por defender opiniones. Muchos casos absurdas, es obvio que una de las dos están, o los dos están equivocados, pero cuando nos enfrentamos en discutir opiniones, pues no tiene sentido. Y en esto de las ventas es mejor tener resultados que tener razón. Quiero creer que estamos de acuerdo con eso. Así que si el cliente piensa que es caro, y si quiere tener razón, que tenga razón, pero si tú sabes que de corazón tu producto y tu servicio le puede quitar el problema, no te aferres a tener razón, aférrate a que el cliente pueda comprender que su necesidad puede ser cubierta con tu producto o tu servicio, aumenta el valor todo lo necesario para que el valor esté siempre por encima del precio. Cuando el valor está por debajo del precio, la palabra que aparece es me parece caro. Y siempre será barato cuando el valor que te quita es más grande que el precio que estás pagando. Querido, querida, seguimos hablando de psicoventas, seguimos hablando de emprendimiento, seguimos haciendo que las cosas pasen. Disfruta, comparte, comenta, a lo que quieras. Pero seguimos para adelante. Un abrazo inmenso. Cuídate.